amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Este fin de semana tenemos full exámenes de ingreso, tenemos el examen de San Marcos y tenemos también el examen de la Uni en la modalidad Ingreso Escolar Nacional. Así que para todos los que están postulando va un primer repaso de física de todos los temas que sí o sí debemos repasar, debemos recordar, debemos tener presentes y así en la memoria a corto plazo, porque eso nos va a permitir poder resolver todos los problemas que nos presenten. El material ya está descargado, perdón, en la descripción del video para que tú lo descargues, y siempre la recomendación es primero descargar, trabajar el material y después irnos con la respectiva solución. Un primer capítulo que no podemos olvidar es análisis dimensional. En la pregunta número 1 nos piden hallar la dimensión de X en esta ecuación que es dimensionalmente homogénea. Recuerda que también otra forma de decirlo, no es que te digan dimensionalmente homogénea, es que te digan que es una ecuación física. En toda ecuación física, si te ponen ese término, quiere decir que esto es dimensionalmente homogéneo. Me dicen que la letra C es rapidez, la letra M es masa y me piden hallar el valor de X. ¿Cómo planteo este ejercicio? Bueno, para hallar la dimensión de X tendría que plantearlo de esta manera. Yo diría así: la dimensión de X debe ser igual a... Cuando tengo así producto y eso está dividido, producto y cociente, eso tiene que ser igual a la dimensión de cada uno de los términos que participan. Vamos a empezar entonces. ¿Qué cosa es la M? La M dice que es masa, entonces lo dejo así indicado. La masa se representa con la letra M. Y aquí comienza el primer obstáculo del problema, porque no sé qué cosa es R. Para buscar qué es R, podemos entonces seguir observando la misma expresión y nos damos cuenta que R también está acá abajo. Y en la parte de abajo, R entre C y el 1 se están restando. Me tengo que acordar lo que se llama el principio de homogeneidad. Cuando se suma o se restan dos expresiones, por ejemplo, R y C se están restando, ¿qué se debe cumplir? Se debe cumplir que la dimensión de esas dos cantidades, esas dos expresiones que se están restando, tienen que ser iguales. De aquí entonces podemos deducir, a ver, lo siguiente. Esto nos quedaría así. El 1 es un número, es adimensional, así que pongo simplemente ahí asterisco, o también puedes poner 1, que quiere decir que no hay ninguna dimensión. La letra C pasaría a multiplicar y entonces me queda que la dimensión de C es igual a la dimensión de R. Pero según dato del problema, me dicen que C es rapidez, por lo tanto puedo decir que si es rapidez, su dimensión es LT a la menos 1. Varias veces me preguntan: ¿y cuáles son las dimensiones que tengo que memorizar? De repente, donde te preparas, te dan una lista de 20 dimensiones. En un libro encuentras, no sé, 15, 20 dimensiones, y obviamente no todas se pueden memorizar. Recomiendo aprenderse 5 sí o sí, estas 5 en la mente rápido para poder operarlas. Área L cuadrado, volumen L cubo, velocidad LT a la menos 1, aceleración LT a la menos 2 y fuerza. Con esas 5 empiezas a combinar y sacas todas las demás. Por ejemplo, si te piden presión, fuerza entre área, fuerza y área conoces. Si te piden densidad, masa entre volumen, volumen conoces. Y así puedes rápidamente hallar todas las dimensiones que necesiten. No memorices todo, apréndete las 5 y con eso resuelves tus problemas. Ahora que ya tenemos R, regresamos entonces. R, ¿qué cosa es? Es LT a la menos 1. Y aquí en el denominador, como el 1 es asterisco, R entre C también es un asterisco, los dos son adimensionales. Al restar dos adimensionales, también la resta es adimensional, y la raíz de un adimensional simplemente es adimensional. Se acostumbra a poner asterisco, que es el símbolo de vacío, no hay dimensión, o puedes poner el 1. De aquí entonces la dimensión ordenando sería LMT a la menos 1. La pregunta número 2 es un problemita de vectores. Dice que tenemos los vectores A, B y C. Nos dicen que sus módulos son A, B, C, 5, 5 y 6. Estos son los módulos de esos vectores.
Y me piden determinar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La primera proposición me dicen si la magnitud de la resultante, se puede poner una S de suma o resultante, me dicen si esa suma o resultante tiene un valor de 16 unidades. Un error de muchos estudiantes es pensar que cuando tú tienes vectores, sumarlos significa pues sumar números, y digo 5 más 5, 10 más 6, 16, y piensa él que la resultante es 16 y emocionado todavía dice, ¿cómo tiro para hacerlo? Pues la respuesta es que está mal, así no se suman los vectores. Siempre la suma de vectores tiene que hacerse con dos reglas, o bien la regla del polígono o bien la regla del paralelogramo. Para eso existen las reglas. No puedes sumar vectores directamente, y es el único caso en el que lo haces es una consecuencia que también resulta del paralelogramo, del polígono, que es cuando están en la misma dirección y sentido. Pero vectores que están así, formando entre sí ángulos, no se pueden sumar directamente. ¿Cómo hago entonces para hallar la resultante? Cuando tienes varios vectores, podemos aplicar polígonos y veo vectores en secuencia. La idea es buscar vectores que están en secuencia, como por ejemplo el vector C y el vector B. Eso es una secuencia. A con B no, porque están cabeza con cabeza. A con C tampoco, porque es cola con cola. Entonces puedes hacerlo así. Este vector C le voy a poner una marca, y este vector B veo que están en secuencia. Entonces voy a hallar su resultante desde el inicio hasta el final. Esta sería la resultante de B más C. Puedo decir que este vector de rojito sería B más C. Este es el vector que resulta de la combinación de los dos. Los dos es como si desapareciera y ahora queda esta resultante. Pero este vector resultante veo que tiene la misma longitud que el vector A que está a su lado, así que también vale 5. Entonces, ¿cuánto vale la resultante de esos vectores? La respuesta sería que el módulo de la resultante de esos vectores es 5 y 5, 10. Repito que C con B me da su resultante, mira, de 6 y 5 es 5, no es 11. La resultante de estos vectores me da un vector cuyo tamaño es 5, eso lo hago siempre por la geometría, eso está en el canal para hallar el módulo, siempre veo la geometría del problema. Hallar la magnitud de los vectores siempre es un problema geométrico o trigonométrico en su defecto. Por lo tanto, la primera proposición es falsa. La segunda sería verdadera, esto es falso, esto sería verdadero, y me pueden pedir calcular también el vector en forma vectorial. Este vector de 10 unidades, yo puedo calcularlo, o puedo en todo caso, perdón, descomponer este 10 que tengo y expresarlo en vectores IJ. Estos vectores o estos ejes que te dan aquí es para que sepas que la horizontal es el eje X, ahí tiene que ir el eje vector unitario Y y en el YJ. Y para descomponer necesito la inclinación. Como acá tengo I6 y 5, este es un triángulo isósceles, puedes trazar aquí la altura. Al momento de trazar la altura vas a tener acá 3 y 3, porque la altura también es mediana bisectriz en un triángulo isósceles. Por lo tanto, si es 3, 5, esto tiene que ser 4, este ángulo será 53 grados. Entonces, el vector de 10 unidades, lo voy a poner por acá, el vector de 10 unidades, que es la resultante, debe tener una inclinación de 53 grados. Lo que se hace aquí es lo que seguro tú has hecho varias veces en tu institución, tu grupo de estudio, tu academia, tu centro pre. Hay que descomponer esto siempre de colita a cabecita, no se descompone de cualquier manera. Entonces, si esto es 10, esto debe ser 8, esto debe ser 6, y voy a expresarlo correctamente. ¿Cómo sería este vector suma o resultante? A ver, creo que aquí me alcanza en forma vectorial. Tendría que ser 6i y 8 unidades en el eje de las J. En la pregunta número 3 me ponen 8i más 6j, entonces en la número 3 la respuesta o la proposición que me han dado es falsa. En la pregunta número 3, problema típico en
exámenes, los que van ahí, por ejemplo, han venido preguntas de este tipo. En Problema de San Marcos también vemos que viene así con el tema de las unidades. Dice que un carrito parte del reposo, rapidez inicial 0, y alcanza una rapidez de 108 kilómetros por hora en el tiempo de 1 minuto, y me piden hallar la aceleración en unidades del sistema internacional. Entonces tengo que pasar todo al sistema internacional. Para pasar los kilómetros por hora a metros por segundo se multiplica por 5 sobre 18. Si multiplicamos 108 por 5 entre 18, esto nos va a salir 30 metros por segundo. Entonces lo voy a poner por acá, esto es 30 metros por segundo, y esto dice que se logra en un tiempo de 1 minuto. 1 minuto debe ser 60 segundos. Bueno, con esos datos me piden hallar la aceleración. Si veo que el móvil va aumentando su velocidad, la aceleración tiene que tener la misma dirección y sentido que la velocidad. Aquí podemos darnos cuenta que la velocidad va de esta forma. Entonces vamos a hallar el valor de esa aceleración. Solo me piden el valor, así que vamos a buscar una expresión. Podemos poner esto: la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final le ponemos entonces, será un 30 en la horizontal. La velocidad inicial no hay nada, aquí lo podemos de frente ya anular. La aceleración sería la incógnita y el tiempo sería 60 segundos. Despejando la aceleración, esto me sale 0,5 i metros por segundo elevado al cuadrado. El valor 0,5. En la pregunta número 4 tenemos la gráfica de un móvil, una gráfica velocidad-tiempo. Dice que esto es una partícula que se mueve así como él en línea recta, y tenemos esta gráfica. Antes de continuar, acá nos dan algunos valores. Esto vale 6, esto vale 12. Esto es por si acaso una velocidad constante. Primero tenemos un MRU, es lo que significa. Después acelera de 6 a 12, aumenta en los 3 segundos siguientes, y después desacelera hasta finalmente quedar detenido. La pregunta es hallar la velocidad media. Entonces, como siempre, recordando nuestra teoría, la velocidad media para todo el movimiento, ahí vamos a leer bien eso, dice: la gráfica tiene determinada velocidad media para todo el movimiento. Entonces, vamos a tener que hallar el desplazamiento y dividirlo entre el tiempo. ¿Cómo se calcula el desplazamiento? A ver, bueno, para hallar el desplazamiento tenemos que hallar toda el área que está debajo de la gráfica. Podemos ir calculando, mira por acá, esto vendría a ser un rectángulo. 6 por 4 sería 24. Acá tenemos un trapecio, también podemos calcular el área. Acuérdate que el trapecio es semisuma de las bases. 6 más 12 son las bases, los lados paralelos son las bases, sería 6 más 12, 18, entre 2, 9. 9 por 3, 9 por 3 sería 27. Y tenemos aquí también otra área que sería un triangulito, sería la base, que es 5 por 12 sería 60, entre 2 sería 30. Entonces ya tengo toda el área que está debajo. ¿Cuánto sería entonces todo el desplazamiento? Vamos a calcular el área. Aquí sería 30, 50, 70, sería 81 y metros. Eso sería 81. Y lo dividimos entre los 12 segundos que se ha demorado. Entonces la velocidad media nos va a salir 81 dividido entre 12, la respuesta es 6,75 i metros por segundo. Esa es la forma de hallar la velocidad media. Recuerda que en una gráfica velocidad-tiempo, si es así, una recta horizontal es un MRU, el área es el desplazamiento, y si es acelerado o desacelerado, igual el área es desplazamiento. Así que aprovechamos de recordar que en toda gráfica velocidad-tiempo, e incluso cuando no es una línea recta, o sea, no es ni MRU ni MRV, puede ser de repente un arco de circunferencia, en cualquier gráfica velocidad-tiempo el área siempre representa el desplazamiento.
En la pregunta número 5, preguntas típicas de caída libre, dice que desde una altura de 4,9 metros se lanza hacia arriba un proyectil con una rapidez de 9,8 y después de un tiempo T se deja caer otra partícula, pero llegan las dos simultáneamente. Este problema es como si me pidiesen la diferencia de tiempo, ¿no? La primera partícula se lanza, después de un tiempo T se deja caer la otra partícula, dice que las dos llegan simultáneamente y me piden ese tiempo T. Ese tiempo T no es otra cosa que la diferencia de tiempos, ¿no? Si la primera partícula se lanza y supongamos que demora hasta aquí 10 segundos y la otra se deja caer y aquí demora 4, entonces esa diferencia entre los dos justamente sería 10 menos 4 sería 6. Ese sería el tiempo que me están pidiendo, la diferencia entre los dos. Entonces vamos a calcular esos tiempos y para eso vamos a utilizar esta expresión de caída libre. Vamos a usar la expresión que es así: desplazamiento es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado. Con la primera partícula, aquí vamos a calcular un tiempo T1, acá vamos a calcular un tiempo T2 y la diferencia de los tiempos es justamente lo que me están diciendo, es el tiempo T que esperó la primera partícula, o mejor dicho, esperó la segunda para recién empezar a moverse después de haberse lanzado la primera. Vamos con la primera partícula, a ver, con la partícula rojita, a ver, vamos a ponerlo con rojito, sería así. Su desplazamiento, aquí voy a aprovechar de comentar esto, el desplazamiento es desde el punto inicial hasta el punto final, así que ese desplazamiento sería así. El desplazamiento sería menos 4,9 J, ese es el desplazamiento. Hay que acostumbrarse siempre a las técnicas vectoriales. El desplazamiento sería así, menos 4,9 J. La velocidad inicial sería 9,8 J por el tiempo que es T1, que es el tiempo que queremos calcular. Acá sería más un medio de la aceleración de gravedad, que sería 9,8 J. El menos es porque la aceleración de gravedad siempre va para abajo y T sería el tiempo elevado al cuadrado. Antes de seguir aquí podemos simplificar 4,9, le podemos sacar 4,9, me quedaría así, menos J, entre 4,9 sería 2T1 en el eje J, acá sería, al dividir sería 4,9, como estoy dividiendo todo entre 4,9, esto me quedaría entonces menos T1 elevado al cuadrado y solamente quedaría el J. Como todos tienen J, tú puedes de forma práctica ya eliminar el J. Bueno, ahí en realidad lo que se debe hacer, o digamos la teoría es factorizar todo, tener dos vectores en cada lado y obviamente esos módulos se pueden igualar, pero da lo mismo que si tú cancelaras el J. Entonces aquí llegas a esta expresión, sería T1 elevado al cuadrado, sería menos 2 veces T1 menos 1 igual a 0. Vamos a ponerle acá igual a 0. Esta expresión no es tan sencilla de operar, hay que siempre revisar un poquito esas técnicas. Aquí, para poder obtener la respuesta, ¿qué te parece si hacemos esto? Mira, T1 al cuadrado, 2 veces T1. ¿Qué te parece aquí? Le sumamos 1. Esto lo paso sumando y entonces acá me quedaría así, 2. ¿Qué te parece si lo hago así? ¿Está bien? Es como si el 1 lo pasara al otro lado. Y a ambos lados, acá tengo 1, le voy a sumar 1, 1 en ambos miembros para que no varíe la expresión. ¿Por qué lo hago de esta manera? Bueno, aquí lo hago así para que esto lo pueda yo factorizar. Aquí me quedaría t menos 1 elevado al cuadrado igual a 2. Y entonces de aquí puedo calcular el valor de t1. Sacas la raíz cuadrada, el 1 pasa a sumar y te queda 1 más menos raíz de 2. De esas dos raíces hay que tener cuidado que el T1, que es el tiempo transcurrido, no puede salirte negativo. Recuerda que raíz de 2 es 1,41 y 1 menos 1,41 sale negativo, así que esa respuesta la despreciamos. Solamente tomamos lo de arriba, 1 más raíz de 2. Ese sería T1. Luego, para calcular T2 sería algo parecido, ¿no? Vamos a hacerlo por acá con azulito. Para calcular T2 quedaría algo así.
Uso la misma expresión, el desplazamiento sería 4,9J. Como el parte de reposo no tiene, acá quedaría un medio de la aceleración que es 9,8J por T2 elevado al cuadrado. Aquí menos y menos se va, 4,9 también se cancela y te sale que T2 es igual a un segundo. Como ves, los dos son diferentes. Él se ha demorado 1 más raíz de 2 en total y él se ha demorado solo un segundo. Eso quiere decir que para que ellos lleguen simultáneamente al final, la diferencia de tiempos, que es lo que te están pidiendo, esa T que te piden, que es la diferencia entre los dos, por acá lo voy a poner, T debería ser la diferencia de T1 menos T2, eso es lo que te piden, sería simplemente raíz de 2 y esa es la respuesta al problema 1,41. Es lo que digo, estudiante me dijo, no hay clave, la respuesta es que es 1,41 raíz de 2. En la pregunta 6 nos dicen que tienes un terreno horizontal, lanzas un proyectil que solo se puede, si quiere llegar a 80 metros, se lanza un proyectil para que llegue a 80 metros y la rapidez de lanzamiento solo puede ser 40, no tiene por qué haber otro valor, solamente 40 metros por segundo. Y nos dan como dato, a ver lo siguiente, dice, ¿bajo qué ángulo tengo que lanzar para que la respuesta dice para producir el lanzamiento en el mayor tiempo de vuelo, ¿no? Modo que el tiempo de vuelo sea el mayor posible. Resulta que cuando tú lanzas un proyectil, esto de aquí tiene que ser conocido. La forma general de hacerlo es descomponiendo, trabajando componente horizontal y vertical, pero hay ciertos casos que tú tienes que conocer. Y te digo que los tienes que conocer porque cuando suelen venir en los exámenes, el no saberlo nos pone en desventaja con nuestra competencia directa, ¿no? Ya en el examen que estuve resolviendo, creo que el día lunes o la semana pasada, sí, creo que el domingo, el lunes, había problemas donde tenía yo que conocer algunas propiedades. No puedo ir a demostrar en todos los ejercicios. Recuerda que nos estamos entrenando para un examen. Entonces, aquí vamos a analizar cómo calcular ese alcance horizontal. Vamos a poner entonces la formulita que tú debes conocer. Esta se llama, este alcance horizontal en la UNI y en varias universidades se llama el rango. También podemos simplemente decir el alcance horizontal, lo vamos a simbolizar con la letra R. Esto va a ser siempre la rapidez inicial, o sea, esta rapidez inicial al cuadrado, por el seno del doble del ángulo de lanzamiento dividido entre G. Esta expresión, no te debes olvidar, es siempre para calcular el alcance horizontal. Vamos a reemplazar por acá, a ver cuánto nos sale. Este rango tiene que ser 80. A ver, vamos a ver si me alcanza por aquí. Voy a poner entonces, el rango sería 80. La aceleración de la gravedad, no sé si nos dan ahí como dato, nos dicen que redondeamos en 10. Así que 10 pasa al otro lado. El 40 sería elevado al cuadrado y aquí me quedaría el seno de 2θ. Esto es 1600, pasa a dividir y me queda que el seno de 2θ, ojo, de 2θ, aquí lo escribí muy chiquito, el seno de 2θ sería un medio. Si esto es así, esto quiere decir que 2θ, ¿cuánto debe valer? Seno de 2θ es un medio, entonces 2θ debe ser ¿qué ángulo para que salga un medio? Y la respuesta es que 2θ tiene que ser un ángulo de 30 grados. De ahí yo puedo deducir que el valor de θ debe ser 15 grados. Muy bien. Cuidado con haber marcado 15 grados porque ahora hay un detalle. Cuando tú lanzas un proyectil y la rapidez se mantiene siempre siendo la misma, hay dos casos en los que tú puedes llegar a recorrer el mismo alcance horizontal o el mismo rango, que es cuando los lanzamientos tienen ángulos complementarios. Quiere decir que si lo lanzo con 15, esto llega a 80, y si lo lanzo con su complemento, lo que le falta para hacer 90, su complemento sería entonces 75 grados, también
con la misma rapidez llego al mismo lugar. No te olvides de esto, dos proyectiles que tienen ángulos complementarios siempre con la misma rapidez van a lograr el mismo alcance horizontal. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que si tú le das más ángulo vertical, entonces esto va a subir más tiempo, el tiempo de subida debe ser mayor, entonces aquí la respuesta debe ser 75 grados. Ten mucho cuidado en estas preguntas. Si tú obtienes así, para lograr el rango, dos ángulos, el menor ángulo implica menor tiempo de vuelo y el mayor ángulo implica mayor tiempo de vuelo. A pesar que los tipos son diferentes, el alcance horizontal es el mismo. ¿Cómo se puede explicar eso? Si el tiempo es mayor, ¿por qué no es más alcance también? Lo que pasa es que en el caso del 75 hay más tiempo de vuelo, pero hay menor velocidad horizontal, entonces avanza más lento, durante más tiempo, pero menos velocidad. Cuando el ángulo es más chiquito hay menos tiempo de vuelo, sube y baja más rápido, pero hay más velocidad horizontal, más componente horizontal, y eso compensa y hace que en ambos casos se llegue al mismo punto. Así que la respuesta es 75. En la pregunta número 7 dice que un deportista lanza desde una altura de 6 metros. Esta pregunta vino en la uni el año pasado, pero en este año, en el primer examen virtual de marzo, y es una pregunta bastante interesante que la voy a hacer para recordar la teoría del movimiento parabólico. De repente alguien me dirá, pues, pero no todo es fórmula, y obviamente no estoy diciendo que todo sea fórmula, la fórmula está la demostración en el canal, cómo usando la teoría, pero esa fórmula la debes aprender, y esta propiedad también de los ángulos complementarios, porque son casos que siempre vienen y no puedes estar en desventaja. En la pregunta que sigue nos dicen que tenemos el deportista que lanza desde una altura de 6 metros, lanza un proyectil con una rapidez horizontal de 3 metros por segundo, y me piden calcular la distancia entre el punto de partida, y su posición después de un segundo. Bueno, ¿cómo se resuelven los problemas de movimiento parabólico? Siempre los problemas de parabólico se trabajan en ambos ejes, horizontal y vertical. Cuando una partícula se lanza así horizontalmente, eso automáticamente nos dice que en la vertical no hay ninguna rapidez. Entonces, después de un segundo, cuando la partícula va avanzando, nosotros podemos decir lo siguiente: horizontalmente se cumple que es un MRU, así que podemos decir que esta distancia horizontal, le puedo llamar X a esta distancia, sería la rapidez horizontal por el tiempo, y yo puedo decir que esto es 3 metros. En la vertical, en este segundo, ¿cuánto es lo que debe haber recorrido? Aquí lo puedes hacer de dos maneras. La primera lo puedes hacer por número de Galileo. Debes acordarte, y eso lo hemos visto también en este canal, cuando se lanza una partícula, en el primer segundo recorre siempre la mitad del valor de la aceleración de gravedad, y en el siguiente le sumas el valor de la aceleración de gravedad. O si gustas puedes usar esta ecuación, rapidez inicial 0, así como acá un medio de la aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado, y me sale pues justamente 4,9. En este caso la aceleración de gravedad es 9,81, y si es 9,81, aquí la altura, vamos a ponerle Y, sería 4,905 metros. Hay que tener aquí en cuenta que cuando te piden la distancia entre el punto de lanzamiento y su posición después de un segundo, la distancia, como lo hemos visto, ¿no?, ya en el canal, es el módulo del desplazamiento. Y el módulo del desplazamiento sería el módulo de este vector que va desde el inicio hasta el final. Esta distancia es lo que me piden calcular. Esa distancia la podemos calcular porque es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Vamos a calcular entonces esa hipotenusa, y eso sería así: la distancia sería la raíz cuadrada de 4,905 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado, y eso ¿cuánto nos debe salir? Eso nos debe salir
aproximadamente 5,7 metros. Esa sería la distancia. En la pregunta 8 nos dicen que la figura muestra una partícula A, que es esta partícula, que tiene una masa de 0,8, acá me dan un ángulo alfa, me piden la medida de este ángulo sabiendo que esta partícula dice que está en equilibrio y me dan aquí algunas masas de 1 kilogramo y 0,8. La idea siempre es hacer diagrama de cuerpo libre. Cuando el cuerpo está en equilibrio, hacemos diagrama de cuerpo libre, dibujamos primero la fuerza de gravedad, que sería la masa por la aceleración de gravedad, que en este caso nos dan como dato 10. En este cable debe haber una tensión, vamos a llamarle T1, y acá debe haber otra tensión que le llamamos T2. Siempre las tensiones tienen que estar así, saliendo del cuerpo. Aquí está la tensión entonces saliendo, y aquí está la otra tensión saliendo. Para hallar estas tensiones tengo que irme con el bloque, porque como es la misma cuerda, aquí va a haber la misma tensión. Aquí hay un peso también que sería igual a 10 newton, sería masa por aceleración de gravedad, y acá habrá una tensión en la cuerda que está saliendo del cuerpo y que tiene el mismo valor T1 porque es la misma cuerda. Aquí hacemos lo mismo, este cuerpo tiene una fuerza de gravedad que sería 6, masa por aceleración de gravedad. En todo cable hay una tensión que está saliendo del cuerpo y que tiene el mismo valor porque esa es la propiedad que tiene toda polea. Solamente cambia la dirección de la fuerza, pero el valor de la fuerza, el valor de la tensión es el mismo. Entonces, esta tensión T1, si está en equilibrio el sistema, debe ser 10. Esta debe ser 6, entonces ya tienes las fuerzas 6 y 10. Lo que tenemos que hacer ahora entonces es formar un triángulo con estas fuerzas. Vamos entonces a hacerlo por acá. A ver, vamos a hacerlo por acá. Vamos a trasladar las fuerzas y vamos a ver qué ángulo surge en ese valor alfa. La fuerza de 10, T1, la dejamos en su sitio. El 6 la retrocedemos un poquito, mira, T2 que 6 lo retrocedo, el peso que es vertical lo pongo aquí en la vertical que es 8, como esto es horizontal y vertical, esto es 90 grados y entonces me doy cuenta que alfa tiene que ser 53 grados. No te olvides eso de mover las fuerzas siempre en la misma dirección y sentido y recuerda que cuando un cable pasa por una polea, el valor de la tensión es el mismo. En la pregunta número 9 tenemos otro problema que también lo he visto en varios exámenes y esta es una pregunta que varias veces me la han formulado porque hay chicos que me dicen, me han dicho que eso se resuelve con gravedad efectiva, que los problemas de ascensor no necesitan aplicar nada diferente, nada de gravedad efectiva, bota eso, simplemente aplica tu teoría, mira. Aquí tenemos un ejemplo, mira, para que veas cómo se resuelve. Ellos tienen dudas en este problemita que es sencillo y se complican, tratan de estar memorizando, porque si tú te aplicas mucho método práctico, tú crees que de repente ganas tiempo en un problema porque ya sabes una fórmula, pero si tú le echas pluma, la cantidad de fórmulas o de métodos prácticos que terminas aprendiendo son tantos que al final suman más que aprender una sola teoría para resolver todos los problemas. Así que quítate de la cabeza esa idea de que aplicando un método práctico va a salir mejor. Vamos entonces con la pregunta. Y aquí esto quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver. En la pregunta número 9 dice, tenemos un niño de 80 kilogramos que se encuentra sobre una balanza, aquí está la balanza, en el interior de un ascensor que dice que está subiendo. La velocidad va para arriba, va subiendo con una cierta velocidad. Dice que para detenerse, desacelera. Si desacelera, si para detenerse tiene que desacelerar, quiere decir que para detenerse tiene que obviamente disminuir su velocidad. Y cuando disminuye su velocidad es porque esa aceleración va en contra. Entonces desacelera, su aceleración va en contra de la velocidad porque empieza a disminuir, eso significa desacelerar. Y el valor de esa desaceleración
es 2 metros por segundo elevado al cuadrado. Me piden calcular cuánto es el registro de la balanza cuando está desacelerando, porque cuando está con velocidad constante recuerda que está en equilibrio. Hacemos un diagrama de cuerpo libre. Por acá voy a dibujar la fuerza de gravedad. Aquí me dan la aceleración de gravedad 10, así que lo voy a poner así, el peso 800. Aquí en la balanza va a haber una reacción normal. Bueno, los dos están en la misma línea. Lo he puesto así para que se vea mejor. Si esto está con velocidad constante, entonces debe cumplirse que lo que va para el revés igual abajo y la normal debe ser 800. 800 newton debería marcar la balanza si es que está con velocidad constante. Pero cuando frena, comienza a desacelerar, entonces ¿cómo se plantea esto? Simplemente como está en el canal aplicamos la fuerza neta, es masa por aceleración, se trabaja ya de forma en forma de valores. La fuerza neta se calcula así. Se pone siempre primero la fuerza que va a favor de la aceleración, o sea, se pone 800 primero y le resto las fuerzas que van en contra. Aplico fuerza neta, masa por aceleración. La masa del sistema o del cuerpo, perdón, que estoy analizando es 80 kilogramos y la aceleración que tiene, mira, tiene un valor de 2. Así se resuelve. Acá tú pones solamente el valor de 2. Pones la fuerza que está a favor de la aceleración primero, lo que se opone se pone restando. Bien, de ahí despejas pues la normal, ¿no? Entonces la normal sería 160 que pasa a restar, sería 640. Esa es la solución. Como ves, no tienes que aplicar nada que aceleración, me han dicho, gravedad efectiva. Bota eso. Aplica tu teoría porque eso te va a permitir resolver cualquier problema. Vamos con la número 10. Movimiento circular, un problema que ha venido varias veces en la uni. Este 2021 ha venido en parciales de la pre, ha venido en exámenes de admisión, el examen ordinario. Vamos a ver este problema, la número 10, que tiene que ver con el péndulo cónico, el famoso péndulo cónico. Dice que la figura muestra un bloque de 3 kilogramos que gira con una rapidez constante, su radio es R. Dice que el hilo está formando 53 con la vertical y me piden cuánto es la lectura de este dinamómetro que está señalado por acá. Este es el dinamómetro. Un cable, recuerda siempre, pero un dinamómetro lo que marca siempre es la tensión del cable. Para resolver este problema tenemos primero que hacer diagrama de cuerpo libre. Dibujamos la fuerza de gravedad como la gravedad de E10, esto sería 30. En todo cable hay una tensión que siempre está saliendo del cuerpo y ojo que aquí no hay ninguna fuerza más. Cuando el péndulo es cónico, es así como acá, o sea, el hilo al moverse forma un cono. Lo que hay que descomponer es la tensión. ¿Por qué se descompone la tensión? Porque resulta que es la única fuerza que tiene componente en la dirección radial, en la dirección del radio de la circunferencia. Esta es la circunferencia, el peso es una fuerza vertical, así que no hay ninguna componente en esta dirección. La tensión es la que tenemos que descomponer. Como este ángulo es 53, acá también sería 53. Lo que está al frente sería la tensión, la hipotenusa por el seno, así que esto sería 4/5 de la tensión y la que está por acá sería el coseno 3/5 de la tensión. Cuando tú haces la descomposición, no lo olvides, esta fuerza, se va esa fuerza, acuérdate siempre el triple X quiere decir que esa fuerza desaparece y no te olvides que esta es la fuerza que va a hacer que la partícula se curve, cambie la dirección de su velocidad y empiece a formar el movimiento circular. Por el contrario, las fuerzas que están en la vertical lo que hacen es equilibrarse para que la partícula se mantenga siempre al mismo nivel. Así que en este problema lo único que tienes que hacer sería igualar 3/5 con la fuerza, el peso que es 30 y de ahí despejas la tensión que sale 50 newton. Eso quiere decir que el dinamómetro marca 50 newton. Si tú empezaste a aplicar de repente alguna formulita porque lo viste, recuerda que cuando sabes tu teoría, de repente el problema no es necesario. Aquí la respuesta es 50 para llegar a tensión, punto final. Aprovecho de recordarte que este ángulo se puede también relacionar así, la tangente del ángulo
es igual a la aceleración centrípeta entre el valor de G. Esta fórmula siempre se cumple también en este péndulo cónico. Eso me sirve si, por ejemplo, me piden hallar con qué velocidad angular gira, calcular el periodo. Eso lo puedes calcular usando esta relación. Así que también te la dejo porque es una formulita que debes también conocer. Bien, espero que practiques con este repaso y si quieres parte 2, si quieres continuar, hay que ponerle un reto. Debemos llegar a los 15.000 suscriptores en estos días. Vamos hasta mañana. Si llegamos mañana a esta hora, subimos un segundo repaso y vamos a continuar. Pero sí, obviamente, tenemos como que la recepción y el cariño de los suscriptores. Nos vemos en el próximo vídeo.